Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Perdón por la confusión con los links. Hubo ahí una pequeña incidencia de nuestra coordinadora administrativa, pero ya lo están solucionando. Repondremos los 15 minutos de sesión que están un poquito atrasados, pero no vamos a tener ningún inconveniente. Sí, ahí les mando un fuerte abrazo. Digamos, este curso es parte de la sexta generación de la maestría de Magíster y el Instituto Universitario de Anáhuac. La materia se llama Medios de Impugnación y vamos a ver todos los recursos relacionados con el sistema acusatorio, precisamente con los esquemas de medios de impugnación. El día de hoy vamos a ver la parte general de los medios de impugnación. Quizá vamos a ver algunas cuestiones de cómo estructurar un agravio o interés para ir desarrollando algunas ideas, enseñarles algunas cuestiones, digamos, prácticas que tengan que ver con los medios de impugnación y sobre todo ver cuál es la teoría general de los medios de impugnación. Quiero agradecer profundamente a Dante, a Estanislao, a Héctor y a todos los amigos, a Paola, que nos hicieron posible que el grupo fuera un poco más numeroso y sobre todo, pues para mí siempre va a ser muy importante contar con su aprecio, con su cariño, con su amistad y también a los 7 compañeros que pertenecen a la maestría de Magíster, quienes ellos ya con esta materia prácticamente están culminando el segundo cuatrimestre de la maestría en Derecho Penal y pues aquellos compañeros que estuviesen interesados en estudiarla, debo comentarles que la séptima generación vamos a arrancar en el mes de enero del 2024. Sí, entonces para mí todas estas cuestiones son muy importantes, así que vamos a comenzar y nuevamente les ofrecemos una disculpa, la pequeña incidencia que tuvo nuestra coordinadora administrativa, pero ya una vez superado esa cuestión, pues vamos hacia adelante. Sí, también ahí digo, ahorita me voy a conectar también en el otro grupo donde tenemos la maestría en medios alternos de solución de controversias de manera simultánea a este curso y esta maestría. Es decir, tenemos bastante actividad académica en estos días y por lo cual, pues, me siento contento porque hay muchísima actividad y estamos impulsando el sistema acusatorio pese a todas las dificultades que tenemos en temas de seguridad y justicia que aquejan a nuestro país. Sí, es decir, yo debo comentarles y debo decirles francamente, yo no estoy en desacuerdo, al contrario, yo estoy muy contento de que exista el sistema acusatorio porque fue un sueño, un sueño que pudimos diseñar cuando fui asesor parlamentario en la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados en el año 2007. Sí, de hecho, ahí está nuestra compañera Paola, su hermana Isabel Maldonado, que actualmente es la vicefiscal regional de Morelia. También ella fue una de las partícipes de la reforma constitucional del 2008 porque fue asesora parlamentaria en la misma Cámara de Diputados en la misma legislatura, en la 60 legislatura. Entonces, por eso es de que podemos decirles de raíz cómo han surgido todas estas cuestiones de la estructura del proceso penal acusatorio y posteriormente cómo se ha llevado a cabo toda la cuestión de los medios de impugnación. Entonces, ahorita al término de la sesión, vía la licenciada Carla, les voy a enviar la diapositiva correspondiente de los medios de impugnación para que ustedes tengan ahí sus apuntes completos y correctos. ¿Sale? Entonces, ahí les vamos a pedir, si está Carlita o Caro, que les sigan apoyando a los compañeros de la sexta generación porque tienen problemas de conexión para que se puedan conectar y podamos continuar con nuestra sesión y no pierdan ellos sus apuntes relacionados con esta sesión. Sí, y en la otra sesión está la doctora Silvia Moguel, que ella, que ella es una gran amiga y además es una gran profesional en temas del derecho. Ella fue magistrada y fue también fiscal anticorrupción.
Entonces, vamos a abrir aquí nuestra diapositiva y aquí vamos a abrir nuestro documento relacionado con nuestros medios de impugnación. Bien, entonces ahí lo que ustedes pueden observar, vamos a ver el tema de los medios de impugnación en el sistema acusatorio y vamos a partir de una definición que de los medios de impugnación que no es otra cosa sino un nuevo examen en cuanto al fondo o a la forma de una resolución planteada, ya sea porque el gobernado estima que no se encuentra apegada a los hechos o es contraria a derecho. ¿Sí? Es un nuevo examen en cuanto al fondo o a la forma de una resolución planteada, ya sea porque el gobernado estima que no se encuentra apegado a los hechos o es contrario a derecho. Esta definición deviene, digamos, de Niceto Alcalá Zamora y Castillo desde 1941. Y claro, ha trascendido y ahora ha trascendido también en el sistema acusatorio. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver que existen presupuestos objetivos y presupuestos subjetivos de los medios de impugnación. Y estos son muy importantes porque sobre eso vamos a sentar la base no solamente de los recursos o de las acciones de nulidad o inclusive de los propios juicios de amparo, sino en cualquier esquema que tenga que ver con cualquier medio de defensa. Se le fue el sonido, doctor. Listo, perdón compañeros, sí se me fue el audio, es que me marcó Camilita porque terminando la clase con ustedes le tengo que ayudar a hacer un tríptico de los 5 sentidos porque va a exponer. Entonces hay que prepararle, hay que ayudarle a preparar la clase, ¿sí? Y estoy contento porque ella es una gran expositora. Nunca falla al momento de presentar todas sus ponencias, y nada más que yo la tengo que ir orientando para que ella le vaya muy bien. Entonces, hasta ahorita no es por presumir, pero Camilita lleva 10 absoluto en la escuela. Entonces, y por eso ella confía mucho en que yo le ayude a preparar sus exposiciones. Sí, y entonces terminando con ustedes, me
desconecto del derecho 1 hora y me tengo que conectar a enseñarle, a explicarle para que pueda exponer ante sus compañeritos los 5 sentidos. ¿Sí? Entonces, son parte de la vida. Sí, pero aquí lo importante es que el tema de las exposiciones y sobre todo el tema de la argumentación, eso no tiene nada que ver con el derecho, sino más bien tiene que ver con una formación. Y eso es lo que nosotros queremos inculcarle, no solamente en este caso a mi hija, sino también a mis alumnos, de que, por ejemplo, en los temas de medios de impugnación no es otra cosa sino la forma de argumentación, porque evidentemente los términos procesales no los podemos aprender, evidentemente nos podemos aprender también los requisitos o podemos considerar la búsqueda de fuentes jurisprudenciales, pero la forma de cómo argumentar, la forma de cómo transmitir un mensaje, eso va a ser fundamental, sobre todo para poder esclarecer cuáles van a ser los puntos de agravios o intereses que consideramos como presupuestos subjetivos que causan digamos, un detrimento en nuestros derechos procesales. ¿Sí? Entonces, lo que les había comentado es que existen presupuestos objetivos y presupuestos o subjetivos de los medios de impugnación. ¿Quiénes tienen estos presupuestos? Cualquier medio de impugnación. Sí, llámese el recurso nominado de inconformidad del 258, llámese de la queja del 135, llámese del recurso digamos, de aclaratoria que trae en el 69, llámese el recurso de revocación del 465, de la apelación del 467 o de la apelación contra sentencia del 478 y 482. Sí, independientemente de cómo se llame el recurso, lo cierto es de que siempre vamos a tener esta cuestión de que vamos a tener una resolución impugnable, vamos a requerir requisitos de forma, tiempo y lugar, vamos a tener una cuestión de fundamentación y vamos a tener una cuestión de motivación. También debemos tener presupuestos subjetivos, vamos a tener agravios o intereses, una legitimación y un tema de competencia. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista, hay presupuestos objetivos y presupuestos subjetivos de los medios de impugnación. ¿Sí? El presupuesto objetivo, la resolución impugnable. Ahorita vamos a entrar a estudiar cuáles son esos elementos de la resolución impugnable, cuáles son los requisitos de forma, tiempo y lugar, la fundamentación que debemos hacer en nuestros presupuestos y la motivación. Pero aquí lo más importante es, bueno, tengo la resolución, pero ¿qué agravio me causa? Y si ese agravio es personal o es, digamos, como un tercero. Y vamos a ver si tenemos la legitimación para, digamos, para actuar. Y también el tema de la competencia, es decir, ustedes van a ver que hay recursos uninstanciales o recursos biinstanciales. ¿Sale? Entonces, eso es en cuanto hace a los presupuestos de los medios de impugnación. Ahora, aquí tenemos una resolución impugnable que puede ser un decreto, un auto de fondo o trámite y una sentencia que puede ser interlocutoria o definitiva. Digamos, esto lo estoy sacando del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde dicen que las resoluciones son los autos y sentencias, y hay algunos códigos procesales que establecen que son los decretos. Recuerden ustedes que los autos pueden resolver una cuestión de fondo, por ejemplo, un auto de vinculación a proceso, un auto de sobreseimiento, un auto de apertura de juicio oral, pero también puede ser una cuestión de trámite, auto que fija fecha de audiencia o auto que fija, digamos, alguna expedición de copias o un auto que fija, por ejemplo, alguna petición de las partes que se haga ya sea por audiencia o por despacho. Sí, entonces esto sí es muy importante porque los autos de fondo, algunos son impugnables a través del recurso de apelación y algunos son impugnables a través del recurso de revocación. Sí, por otra parte, también tenemos aquí que existen sentencias que pueden ser interlocutorias o definitivas. Recuerden ustedes que en el sistema acusatorio no hay sentencias interlocutorias, aun cuando muchas veces en la doctrina se ha dicho en el sistema acusatorio no puede haber, digamos, incidentes porque no va a haber sentencias interlocutorias. En la práctica, cierto es de que las sentencias son definitivas y las incidencias que se presentan durante la tramitación del proceso penal acusatorio
pues no revisten el carácter de sentencia interlocutoria, sino más bien reviste el carácter de auto. Sí, es decir, por ejemplo, cuando se resuelve una cuestión incidental, vamos a suponer una cuestión de nulidad de prueba, o vamos a poner ahí el tema de la nulidad de un procedimiento, la nulidad de una notificación, o cualquier tipo de acuerdo que consideramos que es contrario a derecho o es contra de los hechos, y que se promueve vía incidencia, ya sea en una etapa preliminar o en el juicio oral, como lo marca el artículo 392 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cierto es de que las sentencias son definitivas, que son las del abreviado o son las de juicio oral, y todo lo demás reviste la característica de auto. Dicho sea de otra manera, no hay sentencias interlocutorias en el sistema acusatorio, pero eso no quiere decir que no existan las sentencias interlocutorias en el procedimiento general. Entre ellos, pues sabemos que, por ejemplo, en temas de juicios de amparo, las sentencias interlocutorias juegan un papel fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos esa cuestión de la sentencia. ¿Listos? Entonces, aquí tenemos otra cuestión de que, por ejemplo, hay sentencias o resoluciones definitivas en el sistema penal acusatorio. Aquí podemos tener que hay de juez de control y del tribunal de enjuiciamiento. Estas sentencias son las que ponen fin al juicio. Ahí le estoy poniendo de que las primeras 4 del juez de control son sentencias y el último es un auto. Sí, y en el caso del tribunal de enjuiciamiento, la resolución de sobreseimiento, la naturaleza jurídica también del tribunal de enjuiciamiento, cuando resuelve una cuestión de sobreseimiento de manera previa, en realidad es un auto, no es una sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora, bajo este contexto, aquí lo que vamos a tener es de que, por ejemplo, las sentencias ante el juez de control, pues, como el procedimiento abreviado, o si se presenta un procedimiento de inimputables o de una acción penal por particular, o de responsabilidad penal de las empresas, o el auto de sobreseimiento, pues va a tener un recurso de apelación de 5 o 3 días. Y en el caso del tribunal de enjuiciamiento de la sentencia de juicio oral, o la sentencia de la responsabilidad penal de las empresas, pues vamos a tener que son 10 días y en el caso del sobreseimiento podríamos considerar que son 3 días para su interposición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, observemos lo siguiente. Medios de impugnación es más amplio que recursos y eso no lo pierdan ustedes de vista. El medio de la impugnación es el género y el recurso es la especie. Entonces, dentro de los medios de impugnación vamos a tener recursos, que son los medios de gravamen, que así también se conoce en la doctrina. Vamos a tener acciones de impugnación y vamos a tener acciones de nulidad. Ahora, dentro de los recursos, vamos a tener recursos uninstanciales y vamos a tener recursos biinstanciales. Vamos a tener recursos ordinarios y vamos a tener recursos extraordinarios. Vamos a tener recursos nominados y recursos innominados. ¿Listos? Ahora, dentro de las acciones de impugnación, vamos a tener una acción autónoma, podemos tener un incidente o podemos tener una excepción. Sí, es decir, en las acciones de impugnación recaen sobre aquellas resoluciones que tienen la característica de cosa juzgada. A diferencia de los recursos, van a proceder o es un medio de defensa contra una determinación que no reviste la característica de cosa juzgada. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Va de nuevo. Los recursos recaen sobre cualquier resolución que no tengan la característica de cosa juzgada. Y las acciones de impugnación van a caer sobre cualquier resolución que sí tenga la característica de cosa juzgada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, les quiero mostrar algo. Ahorita voy a entrar aquí a mi portal del Poder Judicial de la Federación. Digo, este es en materia de amparo, pero finalmente es una cuestión de recursos. Hace un tiempo yo promoví una audiencia, perdón, promoví un amparo por un tema de una deportación de unos compañeros colombianos. Resulta y resalta que cuando yo promuevo el amparo,
y en lo que sale la suspensión de plano, cuando llega el actuario ahí a las agujas en el Instituto Nacional de Migración, resulta que ya mis colombianos ya me los habían deportado. Sí, es decir, fue por un lapso quizá de unas 3 o 4 horas. Entonces ya no hubo la posibilidad de que ellos ratificaran la demanda de amparo. El procedimiento ya estaba ejecutado. Entonces ya no se pudo ratificar esa denuncia, esa demanda de amparo. Entonces, pues, el juez, al no tener a la vista, digamos, a los quejosos para que la ratificaran de manera de tiempo y forma, entonces, pues realmente ahí lo tiene por no interpuesto. Y claro, contra la determinación del juez de amparo, en donde tiene por no interpuesta la demanda o incluso el desechamiento de la misma, sabemos que en los términos del artículo 97 de la ley de amparo prevé el recurso de queja. ¿Estamos de acuerdo? Pero como nadie se inconformó, entonces recuerden ustedes que en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ahora en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se contempla la figura de la cosa juzgada por ministerio de ley y por resolución judicial. Entonces, aquí lo que estamos viendo, este amparo nos dice, vista la certificación de cuenta y que transcurrió el plazo que establece para recurrir el proveído, ¿sí? Es decir, la queja, en el que se tuvo por no presentar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo de la cosa juzgada, se declara que ha quedado firme. Entonces, ahí ya no hay recursos. Pero en materia de amparo no, pero si fuera en un proceso civil, sí puede haber una acción de impugnación. ¿Sí? Las acciones de impugnación van contra todas aquellas determinaciones que tengan la característica de cosa juzgada, siempre y cuando devenga alguna circunstancia que deje sin materia la sentencia que haya tomado en cuenta, ya sea la primera o la segunda instancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ya ha quedado firme, ya no hay recursos, ya no hay medios de gravamen, ya no hay nada que hacer en la vía ordinaria. En la vía extraordinaria no lo sabemos, pero si sobreviene alguna circunstancia que deja sin materia ese tema de ese recurso, digamos, de esa determinación, entonces se tiene que reabrir el caso, pero son excepcionales. ¿En dónde se regula eso? En la misma ley procesal. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sí contempla acciones de impugnación contra las resoluciones que tienen característica de cosa juzgada, que lo iremos viendo a lo largo de nuestras sesiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los recursos proceden contra aquellas determinaciones que no han causado estado. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos, vamos a suponer, una determinación de auto de vinculación a proceso. Si esta se dictó hace 3 días, evidentemente tenemos 3 días para recurrirla. Ya una vez que transcurre ese plazo, pues tenemos en su caso otros 12 días más para la interposición del juicio de amparo, como lo marca el artículo digamos, 170 parte conducente, donde se refiere dónde empieza el procedimiento, y con relación al artículo 15, 17, 22 y el mismo 108 de la propia ley de amparo, relacionado que no hay causa de sobreseimiento por no agotar el recurso o el recurso de definitividad o la excepción del tema de definitividad que trae nuestro artículo 63, fracción 17 de nuestra ley de amparo, por ejemplo. Sí, independientemente de ello, ¿qué quiere decir? Que ahí tenemos el recurso. ¿Por qué? Porque un acto de vinculación nunca va a tener la característica de cosa juzgada. Simplemente va a quedar firme para una cuestión de una investigación, de justificar la necesidad de una investigación. Evidentemente, la clasificación jurídica del hecho que se dé en una acusación o incluso en un alegato de apertura o clausura, sabemos que puede variar. En los términos del artículo 317 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, lo único que queda firme es la anunciación del hecho que se prevé.
pero podemos agotar recursos que pueden ser uninstanciales o biinstanciales. En este caso es un recurso biinstancial en la sala, el recurso de apelación, o un juicio independiente, que es el juicio de amparo. Podemos ver que es un juicio, digo que es un recurso ordinario, la apelación. Yo no le quiero llamar un recurso extraordinario el amparo, pero en realidad eso es lo que reviste. Digo, todo mundo y principalmente los amparistas dicen es que el juicio de amparo no es un recurso, es un juicio autónomo. Sí, pero la verdad en la práctica es de que prácticamente está cayendo en una cuestión de recurso. Yo estoy viendo que prácticamente todos los defensores están ocupando el juicio de amparo para poder llevar a cabo, digamos, la determinación de este tipo de recursos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también tenemos una cuestión de que hay recursos nominados o recursos innominados. Los dos recursos nominados es la apelación y la revocación. Y el recurso innominado por excelencia, pues sabemos que es el del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Que en realidad en la doctrina, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es el recurso de inconformidad. Adelante, Dante, te escucho. Hola, doctor, buenas noches. En mi caso en particular, yo sugiero o siempre prefiero interponer el amparo directo contra el auto de vinculación a proceso, pero no es tanto por interponerlo, que es una acción importantísima, pero yo no confío en las autoridades de la Ciudad de México, por ejemplo, porque normalmente hay contubernio entre el juzgado de origen y la sala. Entonces, mejor me salgo al ámbito federal y son más estudiosos, más meticulosos y creo que aplican mejor la legalidad. Gracias, doctor. Bien, digo, ahí depende también de cada tribunal. Y también depende digamos, de la estrategia que uno quiera seguir. Ahorita, por ejemplo, yo tengo que terminar un amparo del Estado de México que se me vence mañana, porque me acaban de pasar el asunto. Entonces, ahí qué pasa, que tengo que analizar todo para efecto de presentar el medio de defensa correspondiente. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, decidí que fuera amparo y decidí que no fuera una apelación, digamos, por el tema de la sensibilidad digamos, del procedimiento que se va a llevar a cabo. Sin embargo, también es posible que pueda uno agotar el recurso de apelación. Ahora, por ejemplo, yo he tenido, digamos, un buen resultado en temas de apelaciones en el Estado de México, principalmente en Tlanepantla. Entonces, es que depende ahora sí de cómo esté la cuestión en cada entidad federativa o en el ámbito federal. Por ejemplo, yo en el ámbito federal siempre me decanto por la apelación. Yo confío mucho en los tribunales colegiados de apelación. ¿Sí? A diferencia del fuero común, que ahí yo confío más en el juicio de amparo, incluso por la formación de los propios magistrados. ¿Por qué? Porque los magistrados federales, yo siento que tienen digamos, una mayor preparación y, digamos, su actividad es mucho más técnica. Y el nombramiento de los magistrados del fuero común, la mayoría de ellos, no quiero decir que todos, pero sí muchos de ellos, son decisiones de carácter político. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que no tienen la formación sólida para poder entrar a los temas de los medios de impugnación. ¿De qué se va a elegir cuál va a ser la causa? Pues vamos a ver, dependiendo de cómo esté, digamos, sistematizado y estructurado el tribunal para que se pueda llevar a cabo ese tipo digamos, de procedimientos. Pero yo no descarto la apelación. Adelante, Tanis, te escucho. Maestro, desde su punto de vista, ¿puede subsistir los dos? Es decir, puedo ir en apelación, recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso y a su vez me puedo ir con el amparo, o en su caso es uno u otro, o los dos al mismo tiempo, desde su punto de vista. No, primero se tiene que interponer el recurso de apelación y en caso de que no sea favorable, podemos interponer el amparo indirecto. Y si no, directamente el amparo indirecto. Lo que no se puede hacer es interponer el recurso de apelación y luego el amparo indirecto. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? Y eso lo acabo de hacer en Quintana Roo, Tanís.
de que interpuse el recurso de apelación contra el auto de vinculación y estoy interponiendo amparo indirecto contra la medida cautelar. Eso sí lo puedo hacer porque son dos autos de naturaleza totalmente diferente. Sí, entonces yo quiero que la apelación me lo resuelva la sala de Cancún y yo quiero que el juicio de amparo relacionado con la medida cautelar me lo resuelva los jueces de distrito del 27 circuito. O sea, eso también se puede hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, maestro. Listo. Entonces, eso es además una cuestión de estrategia y tampoco estoy obligado en los términos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales a agotar el recurso ordinario para efecto de interponer el juicio de amparo cuando se trate de la medida cautelar privativa de libertad. Donde sí tengo que agotar el recurso es cuando se trate de una medida cautelar diferente a la privativa de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos esas cuestiones de qué son los medios de impugnación. Finalmente, todos esos, ya sea, inclusive en el juicio de amparo, aunque los amparistas me van a decir que yo estoy mal y quizá yo pueda estar mal, pero cierto es de que el amparo es un medio de impugnación en la práctica y cumple todos los presupuestos y características de la teoría general de los medios de impugnación. ¿Por qué? Porque tenemos presupuestos objetivos. Tenemos una resolución o acto de autoridad que vamos a impugnar. Hay requisitos de forma, tiempo y lugar para la interposición. Hay que fundamentar y hay que motivar. Y los agravios o intereses le cambian el nombre por conceptos de violación. Pero no cualquiera puede interponer juicio de amparo. Debe estar legitimado para hacerlo en los términos del 5 de la ley de amparo. Y en el tema de competencia, si es amparo directo o amparo indirecto, si va a ser un instancial o binstancial. Es decir, los mismos presupuestos de los medios de impugnación también los tiene el juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, después tenemos el tema de las acciones de nulidad. Es decir, en las acciones de nulidad podemos tener principales, incidentales o accesorias. Y claro, dentro de las acciones de nulidad, podemos tener la nulidad de un acto procesal, la nulidad de una prueba o la nulidad del procedimiento. ¿Listos? Ahora, no es lo mismo promover la nulidad de un acto procesal en los términos del 97, promover la nulidad de la prueba en los términos del 264 o promover la nulidad del procedimiento en los términos del 482. Cada uno de ellos tiene distintos alcances. ¿Por qué? Porque la nulidad de un acto procesal, por ejemplo, la notificación. Eso lo podemos, digamos, impugnar. O que se haya acordado una audiencia fuera de los términos marcados por la ley procesal y por tanto solicitamos que se anule específicamente ese acto procesal. O, por ejemplo, el hecho de que no se le haya, o que se haya hecho una mala notificación de las partes. Además de la cuestión de la corrección, podemos promover esa cuestión de nulidad porque si continúa puede trascender al fondo del proceso. Pero la nulidad de una prueba. Ahorita, por ejemplo, yo lo que quiero es promover una nulidad relacionada con el tema de un reconocimiento por confronta, donde ponen a mis representados con personas que no cumplen con las características y además las personas que están en el reconocimiento no van representadas. Y deben hacerlo. De lo contrario, puede haber violaciones graves al procedimiento. Ahora, pero podemos tener la nulidad del procedimiento, que puede ser todo el procedimiento con sus etapas procesales, o puede ser solamente la nulidad de la sentencia, o puede ser solamente la nulidad del juicio oral. Y ahí es donde uno entra en controversia. ¿Por qué? Porque hay digamos, procedimientos en donde se declara la nulidad lisa y llana de todo el juicio oral. Sí, ahorita, por ejemplo, estamos llevando en el Distrito Judicial de Neza
una audiencia de debate que deviene de una sentencia condenatoria por 63 años de prisión y que el tribunal colegiado de circuito determinó la nulidad de todo el juicio y que se repusiera nuevamente todo el juicio oral. Entonces ahorita estamos llevando nuevamente el juicio oral y eso deviene de un medio de impugnación. ¿Listos? Ahora, no pierdan de vista la taxatividad de los recursos. Recuerden ustedes que puede haber una taxatividad esencial y razón teleológica, que es la naturaleza del medio de impugnación. Puede haber una taxatividad objetiva, o sea, determinaciones contra las que procede los medios de impugnación. Puede haber una, digamos, una taxatividad competencial, autoridad ante la que procede. Puede haber una taxatividad subjetiva, que son personas legitimadas para promoverlo. Puede haber una cuestión de taxatividad temporal, el término para interponerlo. Y puede haber una taxatividad formal, formalidades en la interposición. Muy bien, ahora, aquí lo que vamos a ver, dentro de los presupuestos subjetivos de los medios de impugnación, el principal de ellos es el agravio o interés, pero no cualquiera que pueda o se considere que deba tener agravio o interés tiene legitimación para interponer el recurso. Y también vamos a ver ante quién se va a interponer dicho recurso. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, por ejemplo, contra el otorgamiento de una orden de aprehensión, no procede ningún recurso ordinario. Contra la negativa de otorgar una orden de aprehensión, procede el recurso de apelación. ¿Quién está legitimado para interponer el recurso? Puede ser el Ministerio Público o inclusive el asesor jurídico de la víctima. O, por ejemplo, cuando dicen, en los términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o tenemos la posibilidad de interponer el recurso la víctima u ofendido, y en su caso el asesor jurídico. Pero la jurisprudencia les ha dado la oportunidad también para interponer dicho recurso, tanto a un tercero que no tenga interés en el proceso, como como al propio imputado. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a observar es de que estos presupuestos de la legitimación se lo puede dar tanto la ley como la propia jurisprudencia. ¿Listos? Ahora, ¿qué vamos a entender como el agravio o interés? Recuerden ustedes que, digo, ahí vamos a utilizar un poco la argumentación de Tolmie para efecto de estructurar un agravio o interés, pero cierto es de que el agravio o interés es el perjuicio que causa una resolución judicial por haber sido dictada contrariamente a derecho o haber sido valorado inadecuadamente los hechos de la litis. Digamos, los ámbitos de interpretación o integración probatoria desempeñan una función esencial para saber expresar esos agravios, de hecho o de derecho.
¿sí? Hay veces que uno entra en unas cuestiones a veces de irracionalidad para la cuestión de verificar cuál es la decisión de un juzgador. Ahora que se ha puesto de moda el estándar mínimo probatorio para la vinculación a proceso, podemos ver que se ha caído hasta en el ámbito de lo ridículo. Por la sencilla razón de que, por ejemplo, vinculan a proceso a una persona que supuestamente se llevó, digamos, que participó en un robo, cuando en la descripción de la imputación ni siquiera hacen referencia de que estuvo presente en el robo. Pero como uno de los testigos dijo que en el interior del vehículo donde escaparon habían 2 o 3 personas sin especificar si eran hombres o mujeres, la persona quedó vinculada a proceso. Y la jueza consideró que es un estándar mínimo y que hasta este momento ella le genera, digamos, una presunción legal de que ella estuvo en esas 2 o 3 personas que no fueron identificadas por el testigo y que será objeto de la investigación complementaria determinar si estuvo o no. Pero en vía de mientras se queda vinculada a proceso. O sea, llega hasta ese ridículo el tema del, digamos, del análisis del juzgador. Y claro, causa un agravio interés porque independientemente de la presunción de inocencia, que podemos considerarlo como un concepto específico de ese agravio interés, también es de que su inferencia inmediata no está sustentada con ningún elemento probatorio, ni siquiera con la propia afirmación del fiscal. Adelante, Dante, lo escucho. Maestro, perdón, yo considero que debe ser un estándar alto porque hay que dar seguridad jurídica al gobernado. Yo luego, a manera de, no sé, de un ejercicio mental, digo, a ver que el juez se ponga atrás de las rejas y el imputado funja en ese momento de juez, a ver si tiene la misma mentalidad, ¿verdad? Era mi comentario, doctor. Sí, gracias, Dante. Sí, digo, ahí, independientemente de la cuestión del estándar, lo cierto es que digamos, la inferencia lógica no puede estar basada solamente, digamos, en una percepción a veces que cae en el campo de lo irracional, sino más bien tiene que tener una secuencia de sustentación y esa consecuencia de sustentación tiene que ser, como lo dice en la construcción de una teoría del caso, debe ser lógica, sencilla, flexible, creíble y con suficiencia jurídica. Eso quiere decir que un hecho debe ser posible, creíble y probable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, digo aquí a manera rápida, ¿cuál es la estructura de nuestro agravio o interés? Sí, aquí tenemos la parte o extracto concreto de la resolución impugnada. Aquí vamos a hacer el análisis de la parte o extracto concreto de la resolución impugnada. Los argumentos que contradicen a la parte o extracto concreto de la resolución impugnada, los preceptos legales inaplicados, aplicados insuficientemente o inexactamente o de manera contraria. Y claro, si es necesario, la prueba superveniente que alude en los agravios, y esto es por excepción. Incluso hay criterios aislados, no son jurisprudenciales, donde dice que se puede incorporar prueba en el recurso, incluso en materia de amparo, cuando no se tuvo la posibilidad de presentarlo ante el juez de control o en este caso ante el juez de distrito en materia de amparo. Sí, entonces, vean lo siguiente. Vamos a hacer ahorita, digamos, solamente el análisis de un agravio o interés. Sí, que eso es lo que, basado en estos presupuestos que estamos observando, algo muy sencillo y que se debe tomar en cuenta. Ustedes me dicen si se ve el Word.
Ahorita le voy a aumentar a 150 para que no tengamos mayor problema. Miren, un principal agravio o interés o, o primer concepto de violación. Aquí vamos a poner, por ejemplo, por citar un ejemplo, la jueza de control del Distrito Judicial de Cancún viola los artículos 1 y 133 de la Constitución, política de los Estados Unidos mexicanos, y la Convención de Viena sobre los derechos del tratado, digo, sobre los tratados, al considerar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes para su decisión judicial. Entonces ahí tenemos nuestro primer concepto. Ahora vamos a tener la fuente del concepto de violación y posteriormente vamos a tener, digamos, los argumentos que sustenta, digamos, su resolución, y vamos a tener ahí argumentos que contradicen. Y los preceptos legales. Preceptos legales inaplicados, aplicados insuficientemente, o de manera contraria. Y aquí lo que vamos a ver cuál va a ser la fuente de concepto de violación. Esta se constituye en el auto donde decreta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictado en la audiencia de fecha 6 de septiembre, perdón, 6 de noviembre de 2023 en la causa penal 896-2023, en donde desde la explicación refiere que digamos, la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales no han sido modificados y por tanto no, no está obligada a aplicar el control convencional.
Ahora, ¿cuáles son los argumentos que sustentó su resolución? El primero de ellos es de que dice que la prisión preventiva oficiosa se lo estoy mencionando así de manera general. Tenemos que ver la audiencia, pero pues realmente no hay mucha variación. De acuerdo con lo razonado por la jueza de control al momento de imponer la prisión preventiva oficiosa, tomó en cuenta los siguientes aspectos. El primero de ellos, que se trata de un delito de robo a casa, habitación con violencia consumado instantáneamente por los coautores, porque fueron 5, instantáneamente, en forma de acción dolosa. ¿Listos? Que ese delito de robo alcanzaría una posible pena de hasta 18 años de prisión. Si me ayuda ahí Tanis, creo que debe ser el artículo 145 ter Bis. del, del 145 código, bis. o 545 bis del Código Penal de allá. Es correcto. Además, otro de los puntos es de que en la unidad de evaluación de riesgo no pudo realizar el estudio por negativa de los imputados a brindar información. También lo tiene ahí en virtud de que no tiene certeza de que haya un domicilio en la ciudad. Y también, digamos, la misma jueza razona que hay un peligro inminente de obstaculización de la investigación. Y además, hay peligro hacia la víctima, principalmente a sus apoderados legales. Ahora, pero digamos, dentro del razonamiento, la misma jueza dice que los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación no pertenecen a su circuito y por tanto no son vinculantes. Y el otro tema es de que la Constitución y el Código no han sido reformados. Por lo que bajo su criterio
no se puede aplicar, o más bien dicho, no se debe dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Muy bien, esos son los argumentos que sustenta la jueza de control. Pero ahí hay un problema. Al decretar la prisión preventiva oficiosa, se cierra la posibilidad de promover audiencia de revisión de medida cautelar. Ya que el sustento de la cautela está en el hecho imputado y no en el riesgo procesal. Además, para ello es importante hacer la siguiente diferencia. De hecho, aquí, por ejemplo, podemos considerar algunas diferencias que no pierdan ustedes de vista entre lo que es la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa depende de un catálogo de delitos. La prisión preventiva oficiosa depende de del diagnóstico de riesgo procesal. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, no se requiere mayor motivación ni fundamentación que el hecho imputado. Y los demás argumentos se convierten en accesorios. Y en el caso de la prisión preventiva justificada, es fundamental motivar la necesidad de cautela en los riesgos procesales y verificar que sea la última ratio para garantizar el cumplimiento en un proceso. Entonces, ahí lo que podemos observar también, eh, al imponerse no puede ser modificada. Y aquí, al imponerse, puede modificarse si varían las condiciones. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que en la prisión preventiva oficiosa fue declarada inconvencional.
Entonces, ahora, esta medida es constitucional y convencional. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que básicamente los jueces están obligados a entrar en el estudio de la convencionalidad. Y aquí en el caso concreto, la jueza de control, digo, en mi particular punto de vista, considero que no cumplió con el tema de diferenciar entre lo que es una prisión preventiva oficiosa y una prisión preventiva justificada. Otro de los temas que no podamos perder de vista está sustentada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y esta está sustentada en el artículo 154, digo, 155, fracción 14 del mismo código. Aquí muy importante también es que su duración es de 2 años y puede prolongarse sin poder ser revisado pero puede prolongarse por el ejercicio del derecho de defensa. Y algo que tiene la prisión preventiva justificada, que su duración es de 2 años, pero puede cambiar en cualquier momento si hay cambio de circunstancias que motivan ya la no aplicación de esta medida cautelar. ¿Listos? Entonces, argumentos que confrontan la resolución. En el caso concreto, la jueza de control, digamos, comete graves errores al momento de emitir su decisión, los cuales se detallarán a continuación. Entonces, el primero de ellos, y lo podemos ir en ese mismo orden, es de que primero, la prisión preventiva oficiosa pero yo creo que antes de ello, primeramente, digamos, el sistema jurídico mexicano a través de las reformas constitucionales de fechas 06 y 10 de junio
de 2023, perdón, de 2011, se hicieron modificaciones o a través para reconocer a rango constitucional a los instrumentos internacionales y cambió la denominación de garantías individuales a derechos humanos. Listo. Al reconocer a los instrumentos internacionales, se abarca tanto tratados, convenios, así como la jurisdicción internacional. Además, cabe destacar que el Estado mexicano ha reconocido como parte de su derecho interno a la Convención Americana de Derechos Humanos y se ha sometido a las decisiones jurisdiccionales de la Corte Interamericana. Ahora, bajo este contexto, lo que vamos a decir es de que las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes a partir del momento en que el Estado mexicano se da por notificado y por tanto, los tribunales federales y locales se encuentran vinculados para dar cumplimiento a estas decisiones judiciales. Pues no se tratan de recomendaciones, sino de mandatos vinculantes. ¿Listos? Ahora, como segundo punto, la prisión preventiva oficiosa fue declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita, y notificadas al Estado mexicano a través de los casos, y aquí tenemos el caso Sonpaxle Tepigle, contra México, y García Rodríguez y Reyes contra México.
En ambas decisiones judiciales declararon inconvencionales la figura de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, esto es repetitivo. Listo. Entonces, aquí nada más falta la fecha. Ahí ustedes me ayudarán. Listo. Ahora, en este contexto, esas resoluciones adquieren el carácter obligatorio, tanto para los tribunales federales como locales, e incluso al tener rango constitucional, y colisionar con el texto del artículo 19, párrafo segundo de la Carta Magna, y al tratarse de derechos humanos y específicamente la libertad de las personas, entonces debe aplicarse el principio pro persona, que la propia Carta Magna reconoce en su artículo primero, párrafo tercero. Atendiendo al principio de progresividad. ¿Listo? Entonces, con este contexto, los tribunales locales, y entre ellos el de Quintana Roo, están obligados para atender las decisiones de la Corte Interamericana. Y no pueden sustentar sus argumentos en una jerarquía de leyes que en materia de derechos humanos no es aplicable la pirámide kelseniana, sino la de mayor protección. Tercero, cuando la jueza de control
Y incluso este viernes, compañero, salió en el Semanario Judicial de la Federación un criterio que dice más o menos así a la letra. A ver si Dante me puedes ayudar a buscarlo. El Respecto a encabezado las, dice, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Ese es el encabezado. sí, maestro, pero salió recientemente otro la semana pasada respecto a la supremacía constitucional. No sé si se lo checó. Precisamente fue el viernes 10, ese registro 2027 154, a ver, Donde dice prisión preventiva es otro. oficiosa. Los jueces federales y locales se encuentran imposibilitados jurídicamente para inaplicar en un Es caso correcto, concreto. ¿Sí es ese? es ese. Mediante un ejercicio de control de convencionalidad de ex oficio, las disposiciones legales que regulan dicha medida cautelar, en atención a lo establecido en las tesis de jurisprudencia 20 diagonal 2014 y 64 diagonal 2014 de la 10ª época. Es ese, ¿no? Sí, es correcto, es ese. Es la 2027 585. Sí, Precisamente ya la habla de tengo la, aquí registrada también. habla de la supremacía constitucional y habla respecto a la otra jurisprudencia emitida respecto a los derechos humanos, que sería la jurisprudencia, la La 262 293, ¿no? 24 y creo que es correcto. ¿Es la 727-547, doctor? Que dice omisiones legislativas de cumplir o las obligaciones No, la establecidas. otra es... Habla de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen Sí, un parámetro de control de regularidad. Es esa. sí, no, y hay otra que dice, jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea la más favorable a la persona. Por favor, pueden repetir el registro, doctor, si fuera tan amable. ¿Podemos ponerlo en el chat para que lo puedan ver todos? Claro. Bien, ahora, aquí hay algo muy importante y esto va a generar una cuestión, digamos, yo creo que son una especie de patadas de ahogado que tienen algunos tribunales colegiados. Porque en mi consideración creo que cuando la jueza de control digamos, considera que existe supremacía constitucional, sobre los instrumentos internacionales, en materia de derechos humanos, realiza un ejercicio de exégesis y no de, digamos, de interpretación normativa. ¿Sí? Los jueces están obligados tanto a interpretar
cómo aplicar la ley, siempre que sea más favorable a las personas. En todo caso, la prisión preventiva justificada no es contraria a la Constitución, tienen los mismos, digamos, las mismas consecuencias fácticas y no prejuzga o no atenta a la presunción de inocencia. Entonces, y además, la jueza pudo haber entrado a un ejercicio de ponderación, sin que ello implicase otorgar la libertad. Entonces, además, la jueza en el caso concreto pudo haber entrado a un ejercicio de ponderación sin que ello implicase otorgar la libertad, sino justificar la necesidad de cautela en un riesgo procesal y no en el prejuzgamiento del hecho. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí podemos ver que existen criterios y el más importante yo creo que es el 293/2011, interpretado a favor de las personas. Es muy claro. Digamos, es muy claro en el sentido de reconocer a los instrumentos internacionales como parte del derecho interno. Y por consecuencia, la juzgadora digamos, fundando y motivando su decisión, debe sustentar la causa por la que en el caso concreto no se allega a los criterios de la Corte Interamericana. Y no escudarse
en un falso constitucionalismo. Que ha sido ampliamente criticado desde que se incorporó la progresividad en materia de derechos humanos. Entonces, aquí lo vamos a poner en el caso concreto. La jueza de control inaplica los artículos 1 y 133 de la Constitución. Donde se regula la fuerza vinculante de las resoluciones judiciales internacionales. Y por tanto, su pronunciamiento reviste también la característica de inconstitucional. Además, hay otra cuestión. El control convencional es vinculante. Y por consecuencia no se puede desacatar, ya que de hacerlo, entonces se aparta de la legalidad. Y por consecuencia se puede haber afectado tanto la libertad de las personas como la seguridad jurídica. ¿Listos? Entonces ahí, esto a grosso modo es un pequeño concepto de agravio e interés. Desde luego lo voy a corregir. Pero aquí lo que tenemos en el caso concreto es de que tenemos la parte o extracto concreto de la resolución impugnada. Hemos hecho el análisis de la parte o extracto concreto de la resolución, los argumentos que contradicen a esa parte y los preceptos legales que no fueron aplicados en el caso concreto. Claro, podemos poner algunas jurisprudencias como soporte para poder sustentar ese criterio. Sin embargo, si se dan cuenta, en menos de 3/4, creo que hemos dicho las ideas suficientes y no sobreabundantes sobre esa cuestión. Desde luego, faltan algunos puntos, no hemos abordado el tema de que ya hay muchos criterios donde dice que el hecho de que la persona no tenga un domicilio en el lugar del hecho o en el lugar donde se deba sancionar a la persona no implica una sustracción de la acción de la justicia, y la posible pena a imponer también afecta la presunción de inocencia en su regla procesal, en virtud de que en el caso concreto la jueza o el juez en este caso el juez de control no puede determinar el quantum de la pena
porque ni siquiera sabemos si puede haber una reclasificación jurídica del hecho, si puede haber alguna agravante o atenuante, modalidad o calificativa, o simplemente la inexistencia de un hecho. Y el sustento cautelar del quantum de la pena, pues eso evidentemente puede ser una causa de prejuzgamiento, y eso atenta a la presunción de inocencia en su carácter o en su extracto de carácter procesal. ¿Sí? Entonces, por eso, también otro de los puntos que no se abordó es el tema del riesgo a la víctima o la sociedad y la obstaculización en el desarrollo de la investigación del proceso, que eso se tiene que acreditar fehacientemente con elementos de prueba. Y cuando se trate de la prisión preventiva o cuando se trate de cualquier, digamos, limitación o restricción a los derechos de las personas, es carga de la Fiscalía presentar los elementos de prueba que sustenten dicha intervención. Ya que de lo contrario, entonces, si le revertimos la carga de la prueba a la defensa para que ésta presente elementos de prueba objetivos o periféricos que hagan presuponer la cuestión del riesgo procesal y que para poderse defender de la prisión preventiva, en mi consideración, creo que puede afectar la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público ya tiene, digamos, restringidos límites relacionados con la presunción de inocencia y que tiene perfectamente sustentado el diagnóstico de riesgo procesal, entonces ahí sí se tendría que sustentar. Pero si tenemos que solamente se trata de una, digamos, de una inferencia inmediata del fiscal que es por el delito que se le está acusando y que no hay otra causa, entonces ahí podemos considerar que realmente hay un tema de prejuzgamiento. Entonces, por eso ahí es muy importante ver hasta dónde tiene que llegar el tema del diagnóstico de riesgo. Ahora, en esta cuestión y viendo el ejemplo que hemos puesto, ahora, ¿quién tiene la legitimación para impugnar? Evidentemente, ahí vamos a ver que la legitimación es la aptitud o cualidad que la ley reconoce en determinadas personas o en determinados sujetos para pretender, que en este caso es legitimación activa, o contradecir, que es legitimación pasiva, respecto de un proceso específico. Dicho sea de otra manera, en la cuestión de la legitimación es una facultad otorgada por la ley que tiene una persona para accionar o reaccionar ante pretensiones encontradas en la decisión judicial, independientemente si nos asiste o no la razón. Recuerden ustedes que la legitimación es un presupuesto derivado de la acción, al ser un elemento, un elemento de la capacidad del ejercicio procesal. Entonces, si vamos a criterios de Niceto, Alcalá, Zamora y Castillo, vamos a ver que los elementos de la acción es la capacidad, la instancia, la pretensión y el objeto del pleito. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta que la cuestión de la legitimación, precisamente en una taxatividad que rige en los medios de impugnación, no cualquiera está legitimado para impugnar dicha determinación, sino solamente aquellas personas que de manera expresa por la ley les da la disposición para dicho medio de impugnación. Entonces, por eso es muy importante verificar la ley procesal para ver cuáles son los alcances en cuestión de poder llevar a cabo ese ejercicio de lo que reconoce el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos relacionada con el recurso judicial efectivo, que debe acceder toda persona que esté dentro de sus pretensiones, también esa posibilidad de poderse defender, que en este caso no es otra cosa sino una interpretación extensiva de los elementos de la acción que de don Niceto Alcalá, Zamora y Castillo los especificó en su clínica de derecho procesal. ¿Listos? Ahora, aquí tenemos la cuestión de la competencia. La competencia es una aptitud que tiene un juez o tribunal, acuo o aquem, para ejercer facultades jurisdiccionales en un caso concreto.
Digo, se puede encontrar determinado en la cuestión de la ley conforme a distintos criterios, como lo son la organización política de un país, la materia, la persona, el territorio, el monto y el grado. Es decir, en cada tribunal vamos a tener una distribución diferente. Entonces, ahí lo que podemos observar en la cuestión de la competencia, que vamos a promover nuestro medio de defensa ante el órgano jurisdiccional que consideremos competente. Digo, si es una apelación, es ante la misma jueza de control que va a conocer dicho recurso. Si es un amparo indirecto, pues es en la oficialía de partes del juzgado de distrito. Si es una cuestión, digamos, de una apelación contra una sentencia definitiva, pues sabemos que es ante el mismo juez de primera instancia que remitirá o que integrará el testimonio y posteriormente remitirá dicho testimonio al tribunal de alzada. O si es un amparo directo, sabemos que es ante el mismo tribunal de alzada para que lo remita al colegiado. O si es una determinación contra alguna negativa u omisión del fiscal o determinaciones del fiscal, sabemos que es ante la oficialía de partes del juzgado de control. Entonces, ahí vamos a ver ante quién va a ser el órgano jurisdiccional o el ente competente para interponer el recurso. ¿Listos? Y aquí tenemos la cuestión de los presupuestos objetivos. Tenemos una resolución impugnada, que en este caso les estoy especificando, que es una resolución donde se decide medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada el día 6 de noviembre del año 2023. Y desde luego vamos a ver que tiene que interponer en forma, tiempo y lugar. Ya estamos fuera del tiempo de la apelación porque la apelación se venció el 9 de noviembre del 2023, pero sí estamos en tiempo para la cuestión del juicio de amparo, el cual se ha de vencer por allá del 26 de 27, corrijo, de noviembre del 2023. Ahora tenemos la cuestión de la fundamentación, que en este caso consideramos tanto la fundamentación y motivación que ha tomado en cuenta el órgano jurisdiccional para decir que está frente a un falso constitucionalismo o falsa, digamos, supremacía constitucional versus el principio de proporcionalidad, o más bien dicho, el principio de progresividad, principio pro persona, que deben tomarse en cuenta para efecto de en materia de derechos humanos, principalmente en temas de libertad. Ahora, la cuestión de la motivación es totalmente exegética, es decir, es totalmente, yo le puedo decir inclusive empírica, porque su razonamiento es bastante, digamos, de una lógica, ya ni siquiera llamemos aristotélica, sino una lógica básica de concepto-consecuencia. Es decir, concepto, robo agravado con violencia, consecuencia, prisión preventiva. No hay mayor razonamiento. Claro, cuando se exige una motivación mayor, vamos a decir, no, el tema del robo a casa habitación pasa a un segundo término, ese no me interesa, sino yo voy a decretar prisión preventiva justificada porque en el caso concreto vamos a evaluar los diagnósticos de riesgo procesal que está presentando tanto la Fiscalía como la asesoría jurídica de la víctima. Y una vez valoradas esas circunstancias, creo que hay viabilidad de decretar la prisión preventiva justificada. Es decir, el juez de control, cuando realiza un análisis de racionalidad en la prisión preventiva justificada, no está haciendo una inferencia, digamos, de lógica básica, de concepto-consecuencia, y tampoco una aplicación, digamos, tan yo podría decir hasta rudimentaria de su análisis lógico, porque no solamente va a decir es que hay un delito y esa es la consecuencia. No, porque digo, eso lo vemos en la parte del derecho sustantivo, donde la estructura de la norma penal sí está, digamos, en el tema de cuál es el concepto y su consecuencia.
Pero en el caso del derecho procesal no es así. En el caso del derecho procesal entra un tanto más la cuestión de la casuística y debemos atender a las consideraciones particulares de cada individuo, con el propósito de que se pueda llevar a cabo una mayor motivación para ver si hay una cuestión de proporcionalidad, sí, para ver si hay una cuestión de integralidad, una cuestión de necesidad de la cautela para correctamente verificar que efectivamente esos presupuestos objetivos se están dando en el caso concreto. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, ya esto nada más para retomar, el decreto auto de fondo y forma y la sentencia, que lo habíamos visto hace un momento. Y claro, digamos, vamos a ver en la próxima sesión el tema de las etapas de los medios de impugnación. Sí, ahorita vamos a ver el tema de la interposición, la tenemos que preparar. Después tenemos que ver la cuestión de la fundamentación. ¿Cuándo se van a expresar los agravios o intereses? Si desde la misma interposición del recurso o esperar hasta la audiencia de vista para la expresión del agravio o interés. El tema de la admisión, la sustanciación y la resolución. Aquí estos son etapas de todos los medios de impugnación que deben cumplirse para efecto de estar en posibilidades de llevar a cabo, digamos, dichos presupuestos. Digamos, en este contexto, vamos a decir lo siguiente. Sí, en la interposición sabemos que hay recursos que se pueden interponer de manera verbal, de manera escrita o de manera electrónica. Y puede ser ante el mismo juez de la causa o ante el ACREM, dependiendo quién resuelve el recurso, con o sin expresión de agravios y dentro de los plazos procesales marcados. Tomen en cuenta que la cuestión de la fundamentación, los agravios van en el escrito de interposición o tenemos que esperar a la audiencia de vista. Pueden ser expresados de manera escrita o verbal, o pueden ser expresados por escrito y solo las aclaraciones verbales, o en su caso la aclaración de agravios, la ampliación de agravios o la suplencia de agravios, dependiendo la naturaleza de la propia ley procesal. En temas de la admisión, tenemos que ver requisitos de forma que conoce quien recibe el recurso. El AQUEN es quien revisa la correcta interpretación de los requisitos de la interposición del recurso y el AQUEN es quien puede realizar las prevenciones para la admisión de dicho recurso. Desde luego se puede desechar el recurso o tenerlo por no interpuesto. Y tomen en cuenta que la cuestión de la sustanciación es una vez admitido el recurso, se realiza el trámite para la resolución. Y claro, el AQUEN puede ser unitario o colegiado que dependerá de la distribución de cada tribunal. Si es unitario, se fija fecha de audiencia de vista y se turna para un secretario de estudio y cuenta quien hará el proyecto, o si es colegiado, se turna un magistrado ponente quien se encargará de elaborar el proyecto. Se celebra la audiencia de vista y en todo momento se verifica, digamos, la materia o naturaleza del medio de impugnación, porque sabemos que en cualquier momento se puede quedar sin materia o sin fondo dicho recurso. Y claro, también puede haber una cuestión del desistimiento del recurso. ¿Listos? Adelante, Dante, te escucho. Sí, doctor. ¿Usted qué recomienda cuando ya se interpuso el recurso y hay nueva defensa? Cuando ya está en sala. Se puede hacer manifestación de vistas, que no son propiamente agravios, pero sí podemos hacer manifestación de vistas. Es decir, por ejemplo, el abogado anterior interpuso recurso, dieron vista a cada una de las partes para que manifieste lo que su derecho convenga. Y una vez que verifiques qué es lo que han manifestado cada una de las partes procesales, tú puedes hacer también manifestación de vista. Y la manifestación de vista es complemento del agravio, no es propiamente un agravio. Y ahí, ¿cómo vamos a sustentar la manifestación de vista? Que propiamente es una contestación al interés que tienen las partes procesales impugnantes, o en este caso, las que les beneficia el recurso o el medio de defensa, para efecto de que se tome en cuenta en su integralidad al momento de tomar la decisión judicial. Sí, pero en realidad son ese tema de manifestación de vistas. En la próxima sesión vamos a hacer un escrito de manifestación de vistas respecto de un recurso de revisión que se interpuso en un tribunal colegiado de circuito en Mazatlán. Hacemos la contestación, bueno, más dicho, hacemos qué manifestación de vista que se adiciona digamos,
al agravio o interés, en este caso que se deriva del recurso de revisión que interpuso el quejoso. Y eso lo podemos hacer en cualquier momento, hasta antes de tomar la decisión judicial. Ahora, esas manifestaciones de vista no son vinculantes, pero sí son orientadoras, de tal forma que si en algún momento requieres interponer, por ejemplo, un juicio de amparo, esas manifestaciones de vista sí van a servir como base para tus conceptos de violación. ¿Listos? Doctor, el recurso de apelación lo interpuso la víctima por un auto de no vinculación a proceso y es el caso que yo intervengo hasta que ya está en sala. Tú haz la manifestación de vista, de todos modos, Ok. ante la sala. Sí, doctor, gracias. Sí, no lo dejes que se vaya así. Siempre es importante porque eventualmente si hay un cambio de decisión judicial en la sala, le puede afectar a alguna de las partes. Y si no se hizo nada, entonces, o no se asienta las bases de nuestro próximo medio de impugnación, puede haber alguna cuestión, digamos, de indefensión. ¿Listos? Y claro, vamos a ver la cuestión de la resolución y los efectos de los recursos, pero eso sería en nuestra próxima sesión. ¿Listos? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Les voy a pasar las diapositivas a través de la compañera Carla para que ella les corra traslado de las mismas y con eso ustedes puedan tener, digamos, la información correspondiente. Maestro, yo ¿Sale? sí tengo una duda respecto a lo que comentó Dante, respecto a la manifestación de vistas, pero ¿cómo la defensa puede dar, cómo la nueva defensa puede dar la manifestación de vistas si cuando se te pone el recurso de apelación correspondiente, se le da la vista a las partes y se les da un término, y supongamos que ese término ya se le concedió al primer abogado defensor, luego entonces, ¿cómo, pregunta especie de Dante, cómo él daría la vista? Si ya entró a estudio el magistrado para que en un momento dado resuelva el agravio respecto al recurso de apelación. Ahí sí no me queda claro. Bueno, las manifestaciones de vistas que se dan en los términos de los 3 días para efecto del recurso ordinario, esos se estudian en su integralidad y son vinculantes para todas las partes, porque inclusive en esa manifestación de vista puede haber una apelación adhesiva, por ejemplo. En el caso de las manifestaciones de vista fuera de los tiempos para la integración del testimonio, simplemente son orientadoras, ¿sí? No son vinculantes, ¿sí? Y claro, lo pueden expresar no tanto para este recurso, sino más bien para que quede constancia de que al momento de que se decida en el fondo, si le beneficia adelante y si le perjudica, tenga las bases para un eventual recurso. Sí, pero ahí muy claro, y pónganlo así con rojo, no son vinculantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice Stanislao, ya pasó el tiempo respecto de las vistas vinculantes y para la interposición de una adhesión al recurso. O sea, ya no son adhesivos. ¿Sí? No, más bien son solamente manifestaciones de parte que pueden ser alegaciones y que estas no son vinculantes, sino son orientadoras, pero que muchas veces por estrategia sí conviene plantearlas para efecto de incidir en el ánimo del tribunal o preparar el nuevo recurso, que en este caso es el recurso extraordinario o el juicio de amparo. ¿Listos? Gracias, compañeros. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Gracias, buenas noches. Gracias, nos Buenas vemos. noches, doctor. Gracias, maestro. Nos vemos. Buenas noches. Estanislao